Prácticamente tendría que decir decíamos ayer. Bueno, no, realmente decíamos ayer porque ya ha pasado la medianoche, esto se ha atascado y me había quedado diciendo que del artículo de Wikipedia podemos entender dos bibliografías, aunque no es esa la idea, pero, pero el resultado es ese. Por un lado están los libros que se han citado, referencias, ¿verdad? Y ahí podemos entender que hay una bibliografía literaria y luego la que sigue sería la bibliografía musical, que es la bibliografía general que no se ha usado tanto. Y el primer autor es Francisco Asenjo Barbieri, no puede haber mejor comienzo. Teatro completo de Juan de la Encina, Madrid 1890, y también en 1890, también en Madrid, su cancionero musical de los siglos XV y XVI, esa edición tan alabada por José Guillermo García Valdecasas frente a la posterior de Higinio Anglés. Y después, bueno, de 1895, en Málaga, tenemos sobre Juan de la Encina, músico y poeta de Mitjana o Mitjana. Y bueno, buen entremés, entre col y con lechuga, muy bien, pero es que después de Barbieri es que tenemos a Menéndez y Pelayo, o sea, los dos grandes genios del XIX, en su antología de poetas líricos castellanos, el tercer volumen. Bueno, pues naturalmente voy a enlazar esta maravilla de texto, este prodigio de introducción de Menéndez y Pelayo en su antología, que está al alcance de cualquiera, como ya se sabe por la presentación que hice de Menéndez y Pelayo, en la Fundación Ignacio Larramendi, en la Biblioteca Virtual de Polígrafos. Y desde luego esto no tiene desperdicio, es decir, casi invitaría a dejar de escucharme a mí y leer el prodigioso texto de Menéndez y Pelayo. Voy a leer un fragmento de sus juicios críticos, sencillamente porque hay un pasaje que de alguna manera me atañe, porque habla de los estudiantes de Bolonia y tiene que ver con los disparates que el padre Sarmiento revelaba a los lectores, incluso ocultos, que no conocían a Juan de la Encina e incluso pensaban que era un personaje proverbial como Perico de los Palotes, vamos, el rey Perico, o como el rey que rabió, o cosa parecida. Dice Menéndez y Pelayo: a esta cristiana efusión no corresponden desgraciadamente las fuerzas de nuestro ingenioso autor, que había nacido para la poesía ligera y no para la sublime, y que se encuentra como anonadado bajo el peso de la terrible majestad del argumento. Su descripción es un puro inventario. Bueno, esto es a propósito del viaje a Tierra Santa. Perdón. Pero bueno, lo cito ahora. Tenía las anotaciones. Esto es sobre el viaje a Tierra Santa que ya se ha citado. Su descripción es un puro inventario sin ningún color poético, en versos que apenas lo parecen y que allá se van con la prosa rudísima de su compañero de viaje. Bueno, ya lo revelo. Y ya revelo cuál va a ser el próximo autor, el Marqués de Tarifa. Porque el Marqués de Tarifa también contó su viaje a Tierra Santa. Y aquí está el libro, el Marqués de Tarifa. A Menéndez y Pelayo le parece una prosa rudísima, pero claro, el Marqués de Tarifa no es un literato, no es un poeta, y el libro es interesantísimo por su contenido. Lamentablemente lo que pretende hacer Juan de la Encina es una gran obra de arte y, como dice Menéndez y Pelayo, lo suyo es lo ligero. De hecho, José Guillermo García Valdecasas admiraba en Juan de la Encina que cuando toda Europa estaba celebrando la conquista de Granada con dramas cultísimos en latín, con fiestas y espectáculos pedantísimos, la manera en la que lo celebra Juan de la Encina es con una farsa de pastores, con unos sencillísimos pastores que se enteran de que Granada ha sido ya tomada y se alegran por eso. Algo que tiene mucho que ver con el teatro de Gil Vicente, con el teatro de... sí, vamos, Gil Vicente ante todo. Sí, sí, que además empieza sus obras en castellano. Y todo es Renacimiento. Todo puede ser popular, pero no deja de ser Renacimiento.
uno de los principios clásicos es el decoro, y el que los campesinos hablen como campesinos es también cultura clásica. Y desde luego, por supuesto, Juan de la Encina es nuestro gran renacentista, es un gran renacentista, aunque a veces se maneje con formas trovadorescas y desde luego su arte poética la designe como arte de trovar. Bueno, pues a Menéndez y Pelayo no le gusta ni el poema de Juan de la Encina ni el relato en prosa del Marqués de Tarifa. 3 noches oró y meditó en el santo sepulcro Juan de la Encina con pío y contrito corazón, pero sin que una centella de poesía bajase a su alma. El carbón de Isaías no encendió sus labios. Quizá fuera este el mayor castigo de sus devaneos anteriores. Pero el pasaje que quería citar, y simplemente estaba buscando la palabra inventario y por eso me he ido a otro pasaje que quería citar y contenía la misma palabra. Así que bien, su genio blando e inofensivo, dicen Menéndez y Pelayo, rara vez muestra una punta satírica como en las coplas hechas en nombre de una dueña a su marido, porque siendo ya viejo tenía amores con una criada suya. Todo ese es el título. Sus versos de burlas, que más bien pudieran llamarse de recreación y pasatiempo, son de todo punto inofensivos y parecen la expansión de un ánimo regocijado que solo se propone hacer reír, acumulando desatinos e incongruencias. Tiene en este género 3 composiciones bastante chistosas: la Almoneda, el juicio sacado de lo más cierto de toda astrología, y los llamados por antonomasia disparates de Juan de la Encina. La Almoneda es el inventario del pobre ajuar de un estudiante perdido que le malbarata para ir a Bolonia. Los que quisieren mercar aquestas cosas siguientes, mírenlas, paren mientes, que no se deben tardar, porque después de cenar, el bachiller Babilonia las quiere malbaratar, que se quiere ir a estudiar al estudio de Bolonia. Primeramente un Tobías, e un Catón, e un doctrinal, con un arte manual, e unas viejas homelías, e un libro de cetrerías para cazar quien pudiere, e unas nuevas profecías que dicen que en nuestros días será lo que Dios quisiere. Un libro de las consejas del buen Pedro de Urdemalas, con sus verdades muy ralas e sus hazañas bermejas, e unos refranes de viejas, e un libro de sanar potras, e un arte de pelar cejas, e de tresquilar ovejas, y más muchas obras otras. De hecho, claro, el único libro de refranes de viejas que existía impreso era el del Marqués de Santillana, pero es probable que Juan de la Encina no lo conociera, al igual que Quevedo no conocía a Juan de la Encina, y por eso Quevedo habla de ese libro, habla del cancionero de Juan de la Encina, habla del poeta, habla del poeta Juan de la Encina como si fuera un personaje proverbial, y Juan de la Encina se puede permitir hablar de un libro de refranes de viejas como si fuera también algo chistoso o proverbial y no existiera el del Marqués de Santillana. Y unas muy buenas escalas de maroma no muy gorda, y una buena lima sorda para excusar alcabalas, e un azadón e 2 palas, e un par de ganzúas buenas para poder hacer salas e mantener grandes galas con las haciendas ajenas, 2 ollas con un jarro, 3 cántaros quebrados, 4 platos mellados, cubiertos todos de sarro, un buen salero de barro, con media blanca de sal, una escudilla, un tarro, por mesa un gran guijarro, por manteles un costal. Por este estilo, dice Menéndez y Pelayo, prosigue una larguísima enumeración en la cual figuran, entre otras cosas, un silbato o cornezuelo para llamar las vecinas, unos dados e un tablero para sacudir el cobre, una vihuela sin son, unos naipes sevillanos, rotos ya de 1000 reniegos. Y continúa Menéndez y Pelayo: es imposible leer esta facecia sin que venga inmediatamente a la memoria el Petit Testament de Francisco Villon, de François Villon, compuesto en 1456. Y naturalmente tampoco se puede olvidar lo que deriva de François Villon, de ese estilo de François Villon, que es mezclado con el cultismo lucianesco, mezclado con el estudio clásico de Luciano, Rabelais. Hay mucho de Rabelais en estas enumeraciones caóticas y disparatadas. La semejanza es visible, pero no puede sospecharse relación directa entre ambos poetas,
que trataron, cada uno a su manera y con la libertad propia de su humor respectivo, un lugar común de la poesía de la Edad Media, cuya forma más antigua de autor español creo ha de encontrarse en los versos provenzales inéditos del trovador Cerverí de Gerona, contemporánea del rey don Pedro II. Como digo, es un renacentista, es un clásico, bebe de Roma, bebe de la cultura latina, pero tiene muchos dejes y muchas mañas de trovador. Bueno, pues naturalmente es fundamental, ya lo digo, el estudio de Barbieri, la edición musical de Barbieri, el estudio literario de Menéndez y Pelayo, que se centra en, vamos, es que el título es, no me desdigo de que esta bibliografía es más musical, porque el título de esta sección de la antología es Juan de la Encina, su biografía, sus obras musicales, sus producciones literarias, su cancionero, su doctrina literaria según su arte de la poesía castellana, dirección de Juan de la Encina en las vías del Renacimiento clásico, bueno, en fin, que esto hay que leerlo, más que cualquier otro estudio, incluso más que los estudios introductorios a los volúmenes de las obras completas de Juan de la Encina en clásicos castellanos, que por cierto vamos a destripar, vamos a ver qué contienen estas obras completas, que ya aviso, son obras completas literarias. Aquí no hay ni una sola partitura, o por lo menos yo no la he encontrado. A lo mejor lo vuelvo a ver y hay partituras y me dejan por mentiroso, pero vamos, que la lectura que he hecho no... de hecho es una letra muy apretada, muy pequeña, y aquí no hay espacio para partituras. Bueno, el primer volumen de las obras completas en edición de Ana María Rambaldo contiene... Bueno, el índice es curioso porque en lugar de dar el título de la obra, da la dedicatoria y luego el título de la obra, con lo cual es un índice de dedicatorias más que de obras. Vamos a ver. Lo voy a leer tal cual, qué remedio, ¿para qué voy a buscar el título? Leo la dedicatoria y ahí sale el título. A los muy poderosos y cristianísimos príncipes don Hernando y doña Isabel comienza el proemio por Juan de la Encina en la compilación de sus obras. Al muy esclarecido y bienaventurado príncipe don Juan comienza el proemio en una arte de poesía castellana, compuesta por Juan de la Encina. Y esta es su poética, que a pesar de anunciarse como arte de poesía, como poética, tiene bastante de arte de trovar. Eso no lo puede, pero claro, sigue siendo... Bueno, de hecho hay un capítulo dedicado a establecer la diferencia que hay entre poeta y trovador. Y el siguiente es de lo principal que se requiere para aprender a trovar, de la mensura y examinación de los pies y de las maneras de trovar. Trovar es el concepto que mantiene en la obra, aunque se anuncie como poética y arte de poesía. A los ilustres y muy magníficos señores don Fadrique y doña Isabel Pimentel, duques de Alba, marqueses de Coria, etc., comienza el proemio por Juan de la Encina en la compilación de sus obras. Otra compilación. A la ilustre y muy magnífica señora doña Isabel Pimentel, duquesa de Alba, marquesa de Coria, etc., comienza la Natividad de nuestro Salvador, trovada por Juan de la Encina. A la ilustre y muy magnífica señora doña Isabel Pimentel, la fiesta de los tres Reyes Magos. Después, Juan de la Encina a la gloriosa Madre de Dios en contemplación de la muerte y pasión de su precioso Hijo. Juan de la Encina al crucifijo. Después, ya me salto la dedicatoria, la fiesta de la resurrección. Después, la fiesta de la Asunción. Juan de la Encina en la alabanza y loor de la gloriosa Reina de los Cielos. Juan de la Encina en loor de una iglesia de Nuestra Señora nuevamente edificada en un lugar que se dice Villaruela, en el obispado de Salamanca, llamada Santa María la Alta, a donde son otorgados grandes perdones en ciertas fiestas del año.
Juan de la Encina, el alabanza de una iglesia de Nuestra Señora nuevamente edificada en un lugar que se dice San Pedro de la Tarza, en el obispado de Zamora, llamada Santa María de, madre mía, Santa María de la Bóveda, a donde son otorgadas grandes indulgencias en ciertas fiestas del año. Memento homo qui aquinis est inquinerem reverteris de Juan de la Encina. Bueno, recuerda, hombre, que eres ceniza, eres polvo y en polvo, al polvo volverás. Quicunque vult salvus, etc. Miserere mei Deus, etc. Benedictus Dominus Deus Israel, etc. Magnificat anima mea, etc. Nunc, bueno, en fin, estos son o salmos o oraciones, también himnos. Está Vexilla Regis, Te Deum Laudamus, Gloria in excelsis Deo. Bueno, todo esto son glosas, naturalmente en versos de arte menor, bueno, no siempre, porque tenemos arte mayor bueno, no, pero no he llegado a las églogas, o sea, sí. Aquí terminan las poesías religiosas, y precisamente lo que tenemos después en este volumen son las obras más clásicas. A los muy esclarecidos y siempre victoriosos príncipes don Hernando y doña Isabel comienza el prólogo en la translación de las bucólicas de Virgilio por Juan de la Encina. Aquí tenemos su traducción de las églogas o bucólicas de Virgilio. Al muy esclarecido y bienaventurado príncipe don Juan comienza el prólogo. Bueno, sí, aquí está la égloga. Pero estas son las églogas, no las suyas, sino las de Virgilio. Estas son las églogas de Virgilio, alguna traducida en arte mayor. Vale. En este volumen no se contienen las suyas, se contienen las de Virgilio, la traducción que hizo de las églogas de Virgilio. Vale, primer volumen. Segundo volumen. El segundo volumen de las obras completas de Juan de la Encina contiene la Almoneda, los disparates, el juicio sacado por Juan de la Encina, la poesía burlesca, aunque aquí lo ponen como poemas cultos, pero bien, sí, juicios cultos rabelesianos, si se quiere. Juicio sacado por Juan de la Encina de lo más cierto de toda la astrología. Juan de la Encina a un amigo, gran poeta, que le rogó le glosase un villancico que había hecho, y él, juntamente con la glosa, envióle estas coplas. Juan de la Encina, porque algunos le preguntaban qué cosa era la corte y la vida de ella. Juan de la Encina a un amigo, haciéndole saber cómo, estando en un lugar que se dice Amayuelas, le llevó una capa a un tuerto y un paje otra. Triunfo de fama. Y me salto la dedicatoria. ¿Qué es esto? La primera vez comienza la obra siguiente, trovada. Bueno, la obra siguiente. Juan de la Encina, después que el duque y la duquesa, sus señores, le recibieron por suyo. Poesía de ocasión. Aquí tenemos la poesía de ocasión. Al magnífico señor don Gutiérrez de Toledo, maestre escuela de Salamanca, comienza la obra siguiente, trovada por Juan de la Encina. Al señor don García de Toledo, hijo primogénito de los ilustres y muy magníficos señores don Fadrique de Toledo, doña Isabel Pimentel, duques de Alba, marqueses de Coria, etc. Comienza el prólogo en el triunfo de amor. Vale, esto es el triunfo de amor trovado por Juan de la Encina. Coplas de la muerte, como llama un poderoso caballero. Esto es muy medieval, las coplas de la muerte. Otras coplas a la muerte. Consolación hecha por Juan de la Encina a un su amigo que estaba muy triste por muerte de su madre. Claro, antes hemos visto una dedicatoria al príncipe don Juan, pues esto tenía que llegar. A la dolorosa muerte del príncipe don Juan, de gloriosa memoria, hijo de los muy católicos reyes de España, don Fernando el V y doña Isabel la III de este nombre. Sí, Isabel III. No lo sé, no me pregunten. En Castilla están orgullosísimos de Isabel I de Castilla, pero su fámulo, su siervo, su humilde poeta de corte, su entusiasta admirador, Juan de la Encina, la considera tercera. Quizá eso se aclare en nota, espero, porque antes no ha salido esto. 155, hay pocas notas en este volumen, se deja todo para los primeros.
Doña Isabel la tercera. Bueno, hay que decir que lo del ordinal de Isabel tercera no se comenta, y lo que, en fin, de lo que se habla o las informaciones que se dan están sacadas de la antología de Menéndez y Pelayo. O sea, el estudio fundamental y esencial es el de Menéndez y Pelayo y no el estudio que acompaña esta colección de volúmenes, que tiene valor por mostrar las obras completas, en tanto que Menéndez y Pelayo hace antología, pero que toda la crítica la ha hecho Menéndez y Pelayo, de modo fundamental, la crítica literaria y la musical Barbieri. Dicen, no, si es solo Ana María Rambaldo. Dice: Menéndez Pelayo encuentra pedantescos y poco apropiados estos primeros versos del poema. Que por cierto, que claro, como nadie más se ha acercado a estas obras con el espíritu crítico y libre y con las lecturas de Menéndez y Pelayo, pues hasta cierta época lo que dice Menéndez y Pelayo va a misa, aunque sean opiniones, aunque sean juicios personales. Todo lo contrario de los últimos tiempos, en los que está de moda decir Menéndez y Pelayo se equivocaba y luego plagiar de manera vergonzosa y abundantísima a Menéndez y Pelayo, quedándose con la conciencia tranquila porque ya han citado a Menéndez y Pelayo para decir que no tenía razón, y luego todos los datos que sacan e incluso los juicios siguen saliendo de esa beta inagotable, de ese venero riquísimo que es Menéndez y Pelayo. Al igual que en estos tiempos en los que se decía: Menéndez Pelayo encuentra pedantescos y poco apropiados estos primeros versos. Y dice Rambaldo: y en verdad, sí, Menéndez y Pelayo tiene razón, y en verdad, siguiendo la tendencia cultista de la época, Encina parece más preocupado en pedir inspiración poética a entes mitológicos para igualarse a los poetas más grandes de la antigüedad, Homero, Ovidio, Virgilio y Séneca, que en expresar un sincero dolor. Bueno, eso es como cuando dicen que Petrarca no subió al Monte Ventoso porque empieza a citar a San Agustín. Eso no es entender el espíritu clásico. Y no digo que Menéndez y Pelayo no lo esté entendiendo. Menéndez y Pelayo habla como poeta que procede de la libertad creada por los románticos. Bueno, estaba leyendo el índice. A la dolorosa muerte del príncipe Don Juan. Romance, villancico, viaje a Jerusalén, está en el tercer volumen, con lo cual uno se pregunta, claro, ¿y qué queda para el cuarto? Porque aquí está casi todo, y entonces me parece justificado que en Wikipedia piensen que estas obras completas son 3 volúmenes. Es que yo creía recordar que el viaje a Jerusalén estaba en el cuarto, ¿no? Pero está aquí. Romance y suma de todo el viaje de Juan de la Encina. Villancico a la Tierra Santa. Al señor Cardenal Santa Cruz, patriarca jerosolimitano, lo pone con I, como verisímil. Como se puede decir verosímil y verisímil, él dice jerosolimitano, es decir, de Jerusalén, sobre el mal reparo de la casa del patriarcado que en Jerusalén está. De un verso latino compuesto y glosado por el mismo autor sobre el nombre suyo y de la obra de este su viaje. Claro, ya sé lo que falta aquí. El teatro propio, están las églogas, las bucólicas de Virgilio, las églogas de Virgilio, pero no las suyas, así que el cuarto volumen ha de ser el teatro propio. ¿Y cómo se puede olvidar esto? No, este es el primero. ¿Cómo se puede olvidar? Sí, claro, tiene que ser el teatro. En el último volumen tiene que estar el teatro completo. Es que los tenía desordenados. Villancico, no, de un verso latino compuesto y glosado por el mismo autor sobre el nombre suyo y de la obra de este su viaje. Villancico contrahaciendo a los mócaros, que siempre van importunando a los peregrinos con demandas de Juan de la Encina. O sea, le sacó mucho partido al viaje a Jerusalén, tanto poesía festiva como poesía culta, incluso reivindicativa y comprometida. Coplas sobre el año de 521 de Juan de la Encina. Bien, pues este es el volumen tercero, y naturalmente el volumen cuarto, por eliminación, tiene que ser, claro, el volumen del teatro. Y el volumen cuarto, que por cierto está hecho polvo, y por eso esto me ha salido económico, yo diría que incluso comido de hongos. Bueno, miremos para otro lado.
es el teatro, efectivamente, pero el índice no está al principio. Quiero decir, el índice no está al final como en los otros. Hay un análisis preliminar específico para el teatro. Bueno, ya habíamos visto que el teatro completo lo había editado Barbieri, que por cierto no está en la... Vaya, no está en la bibliografía general. Yo diría que sí que haría falta. Bueno, ¿dónde está el índice aquí? Aquí hay, sí, unas humedades, unos hongos, ya sí, con relieve incluso, qué asco. Bueno, pero... ¿dónde está el índice? Está el índice de las palabras anotadas, el índice o sea, para comprar más clásicos castellanos, imagino que sin mo, pero no encuentro, vamos, las obras de Juan de la Encina son las que son, pero un índice no, pues no lo tiene. Bueno, pues la primera, bueno, en primer lugar tenemos representación. Es que puede ser que se haya arrancado yo qué sé, por el imperio de los hongos. A ver, aquí están las erratas. Aquí todavía hay obras. Vaya, aquí todavía hay obras. Fe de erratas de este volumen, glosario, clásicos castellanos. Pues aquí no está el índice y al principio pues tampoco. Por cierto que esta ya no es la edición de 1978, vamos, el primer volumen es del 78, aunque el depósito legal se registró en el 77, este volumen salió en el 83, entonces es posible que por eso piensen que solo había 3 volúmenes de las obras completas. Bueno, pues definitivamente no hay índice, han hecho la obra sin índice. Bueno, representaciones hechas por Juan de la Encina a los ilustres y muy magníficos señores don Fadrique de Toledo y doña Isabel Pimentel, duques de Alba, bla bla. Égloga representada en la noche de la Natividad, la égloga de la Natividad. En la misma noche de Navidad, otra, también por Navidad. Representación a la Santísima Resurrección de Cristo, con Jesús y la Magdalena. Égloga representada en la noche postrera de Carnal, que dicen de Antruejo o Carnestolendas. Esta es bastante famosa. Égloga representada la misma noche de Antruejo, otra más. Égloga representada en recuesta de unos amores, a donde se introduce una pastorcica llamada Pascuala, que yendo cantando con su ganado, entró en la sala donde el duque y duquesa estaban. Esto lo hace también Gil Vicente con los reyes de Portugal. Y luego, después de ella, entró un pastor llamado Mingo y comenzó a requerilla, y estando en su recuesta llegó un escudero que también preso de sus amores, recuestándola y altercando el uno con el otro, se la sosacó y tornó pastor por ella. Me gustaría saber qué fecha tiene esta obra, pero no viene, nos habla de los paralelos con el Marqués de Santillana, pero bueno, no viene, pero bueno, para tener una referencia, Gil Vicente hace esto ¿en qué año? Y además representándola a él, haciendo él de vaquero y hablando en castellano o algo parecido al castellano. Vaya, busco Gil Vicente, resulta que es un club de fútbol, o sea que, bueno, en fin, vamos a ver. Gil Vicente, a ver si aquí está, hizo el monólogo del vaquero bueno, lo hizo para celebrar el nacimiento de Juan III, con lo cual Juan III, como nació en 1502, bueno, pues el monólogo del vaquero de Gil Vicente es de 1502, y esta obra muy parecida, pues no tengo ni idea. No viene, o sea, quizá en el prólogo o vamos a ver, puedo buscar Mingo en la antología de Menéndez y Pelayo. Mingo y Pascuala, sí. Dice que esta égloga es profundamente virgiliana, o bueno, que hay algún pasaje profundamente virgiliano, pero la fecha... bueno, luego habla de Mingo Rebulgo, que esto es otra cosa completamente distinta. Bueno, pues
pues en todo caso la de Gil Vicente, esa función parecida de meter a los pastores entre los reyes, es de 1502. Bueno,